Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a ver un tema importantísimo de neuroanatomía que a veces cuesta entender porque tiene sus vueltas, pero van a ver que lo hago súper fácil, que es vías de conducción nerviosa. Así que vamos con eso. Muy bien, antes de empezar con las vías de conducción nerviosa, lo que vamos a hacer es un pequeño repasito de cosas importantes del sistema nervioso central. Es importante que antes de intentar estudiar vías, te estudies el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque una vía de conducción nerviosa es un camino anatómico que hacen varias neuronas para llegar a un punto en específico. Es como decir, yo si quiero llegar de La Plata a Bariloche, tengo que pasar por todas estas ciudades. Si yo no conozco las ciudades, va a ser muy difícil que me imagine el camino. Lo mismo pasa con el sistema nervioso central. Si vos no sabés las partes, es muy difícil que te imagines la vía de conducción nerviosa. Así que vamos a repasar algunas cositas. Primero, recordá que el sistema nervioso central está formado por el cerebro, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. A su vez, el tronco del encéfalo está formado por el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, por la protuberancia o puente de Barolio y por el bulbo raquídeo o médula oblongada. Vamos a empezar viendo qué pasa si yo hago un corte transversal en la médula espinal. Recuerda que la médula espinal está formada en toda la periferia por sustancia blanca y en el centro por sustancia gris. La sustancia blanca, recordemos que son siempre axones, son partes de la neurona que sirven solamente para transportar información. Y la sustancia gris son cuerpos neuronales, o sea que son parte de la neurona que sirven para procesar esa información. Entonces la parte de procesamiento la tenemos en el centro y la parte de transporte de información la tenemos en la periferia. A su vez, la parte blanca se divide en cordones, cordón anterior, cordón posterior y dos cordones laterales. Y la parte gris se divide en astas, astas anteriores, astas laterales y astas posteriores. Con respecto al tronco del encéfalo y cerebelo, lo único que quiero que repasemos es que en el cerebelo podemos dividir tres clasificaciones: arquicerebelo, que es el más antiguo, paleocerebelo y neocerebelo, que es el más nuevo filogenéticamente hablando. Y con respecto al cerebro, recordemos que el cerebro por fuera está rodeado por sustancia gris, que es la corteza, que si la miramos desde lateral podemos dividirla en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Y si hacemos un corte coronal a nivel del cerebro, nos vamos a encontrar con un montón de cosas: núcleos grises, sustancia blanca, los ventrículos. Yo ahora me voy a centrar en dos cosas: en los tálamos, que son núcleos grises que están a los lados del tercer ventrículo, y en la cápsula interna, que es una cápsula de sustancia blanca que tenés que recordar que tiene 3 partes importantes: brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Entendiendo todo esto, vamos un poco a las vías de conducción nerviosa. Las vías, como te dije, son caminos anatómicos que hacen las neuronas para llevar información de un punto a otro. Entonces, estas vías se pueden clasificar en dos: en vías aferentes, que van desde la periferia hacia el cerebro, y en vías eferentes, que van desde el cerebro hacia la periferia. En cuanto a las vías aferentes, quiero que pensemos, si empieza en la periferia y termina en el cerebro, esas vías van a ser sensitivas o sensoriales. Mi cuerpo capta cosas y se las informa al cerebro. También esas vías se pueden llamar vías ascendentes porque suben por la médula hasta llegar al cerebro. En cuanto a las vías eferentes, son motoras. El cerebro planifica movimientos y se los comunica a la periferia para que la periferia los pueda llevar a cabo. Esas vías también se llaman descendentes porque descienden desde el cerebro hacia la periferia. En el video de hoy vamos a ver vías ascendentes y quiero que ya me dejes en comentarios si querés que el próximo video se trate de vías descendentes. Las vías ascendentes, según por qué región de la médula espinal asciendan, van a clasificarse en 3. En sistema anterolateral, que obviamente va a correr por el cordón anterior y por el cordón lateral de la médula. En sistema posterior, que va a correr por el cordón posterior de la médula. Y en sistema espinocerebeloso. ¿Qué característica tiene el sistema espinocerebeloso? Te voy adelantando que corre por el cordón lateral de la médula y llega hasta el cerebelo.
no hasta el cerebro. Vamos a empezar con el sistema anterolateral, o sea, las vías que corren por anterior y por lateral, que forman los haces espinotalámicos, o sea que van desde la médula espinal hasta el tálamo. ¿Qué característica confiere el tálamo? Toda vía que pase por el tálamo va a ser consciente, ¿sí? Yo voy a ser consciente de eso que está pasando. Y las vías que corren por este haz van a ser la vía termoalgésica, que es la que informa sobre temperatura, termo, y dolor, algesia, y la vía del tacto grueso, ¿sí? Que también es el tacto no discriminativo, el grosero, que también se llama tacto protopático. Con respecto a la vía termoalgésica, tenés que saber que inicia en un receptor cutáneo. La piel tiene receptores que sensan la temperatura y el dolor. Esta información va a ser llevada desde el receptor hacia una neurona, que es la primer neurona de la vía. ¿Dónde se encuentra esta primer neurona? Se encuentra en el ganglio raquídeo. No sé si te acordás, pero de la médula espinal salen los nervios raquídeos. Cada nervio raquídeo tiene una raíz anterior o motora y una raíz posterior o sensitiva. En las raíces posteriores, que son las sensitivas, hay un ganglio que es el ganglio raquídeo y ahí se encuentra la primer neurona de la vía. Esta neurona envía su axón hacia la médula y al ingresar en la médula va hasta el asta posterior de sustancia gris, donde se encuentra con el cuerpo de la segunda neurona de esta vía. Luego, el axón de esta segunda neurona cruza por el cordón anterior para llegar hasta el cordón lateral que está del lado contrario. Cuando llega al cordón lateral, forma el haz espinotalámico lateral y sube hasta llegar finalmente al tálamo. Cuando llega al tálamo, se encuentra con la tercer neurona de la vía. El axón de esta tercer neurona va a pasar por la cápsula interna, pero no por cualquier lado de la cápsula interna, por el brazo posterior de esta cápsula, para llegar así a la corteza cerebral, y no a cualquier lugar de la corteza. Va a llegar específicamente a la circunvolución parietal ascendente, que son las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, donde encontramos la cuarta y última neurona de la vía. Con respecto al tacto grueso, es bastante similar. También tiene un receptor cutáneo, porque el tacto está en la piel, se sensa en la piel, que envía su información a la primer neurona de la vía, que va a estar en el ganglio raquídeo. El axón de esta neurona va a ingresar a la médula hasta llegar al asta posterior de sustancia gris, y en el asta posterior se va a encontrar con la segunda neurona de la vía. El axón de la segunda neurona va a viajar hasta el cordón anterior, acá cambia, y va a formar el haz espinotalámico anterior. Va a subir todo por el haz espinotalámico anterior hasta llegar al tálamo, donde se va a encontrar con la tercer neurona de la vía. Y ahí el recorrido es el mismo. El axón de la tercer neurona va por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la corteza parietal ascendente, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, donde está la cuarta y última neurona de la vía. Vamos ahora con las vías del sistema posterior, que son dos vías que corren por ahí. Uno es el tacto fino o tacto discriminativo. Se llama discriminativo porque es el que nos permite discernir entre dos puntos que están uno al lado del otro bien preciso. Y después corre también por ahí la vía propioceptiva consciente. ¿Qué significa propioceptiva? Que es la que nos permite darnos cuenta el estado de nuestros músculos y articulaciones. Por ejemplo, yo en este momento puedo saber que mi pie izquierdo está cruzado sobre mi pie derecho, aunque no lo esté viendo. Eso es gracias a la vía propioceptiva consciente. Recordá que si es consciente, tiene que pasar por el tálamo. Bien, estas dos vías son iguales, así que estudiando una, vamos a saber las dos. Todo empieza en un receptor. Ojo que acá cambia. La vía del tacto fino o epicrítico va a tener un receptor cutáneo porque es tacto, pero la vía propioceptiva va a tener receptores en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Estos receptores van a enviar información hasta el ganglio raquídeo, donde está la primer neurona de la vía, y el axón de esta primer neurona va a ingresar a la médula
hasta el cordón posterior. Una vez en el cordón posterior van a formar el haz grácil y cuneiforme o haz de Gol y Burdach. Y gracias a este haz van a subir sin hacer sinapsis con nada en la médula hasta el bulbo raquídeo. Cuando llegamos al bulbo raquídeo, el axón de esta primer neurona va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que se encuentra en unos núcleos del bulbo que se llaman núcleo grácil y cuneiforme o núcleo de Gol y de Burdach. Después, el axón de esta segunda neurona va a subir hasta el tálamo, donde se va a encontrar con la tercera neurona de la vía, que va a mandar su axón por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar, igual que todas las demás, a la circunvolución parietal ascendente, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, para encontrarse con la cuarta neurona y última de la vía. Ahora vamos con las vías del sistema espino-cerebeloso. Y atención, no estoy hablando de talámicas, estoy hablando de cerebelosas. Mueren en el cerebelo, no llegan al tálamo. Eso quiere decir que no se van a hacer conscientes, son vías inconscientes. De hecho, las vías espino-cerebelosas son las vías propioceptivas inconscientes. Y son dos, una anterior y una posterior. Como son propioceptivas, empiezan en receptores musculares, de tendones y de articulaciones. Estos receptores van a enviar la información hacia el ganglio raquídeo, donde está la primer neurona de la vía. El axón de esta primer neurona ingresa a la médula y va al asta posterior, donde sinapsa con la segunda neurona de la vía. Y el axón de esta segunda neurona de la vía va hacia el cordón lateral, donde forman el haz espino-cerebeloso. Pero acuérdate que son dos vías distintas. Una forma el haz espino-cerebeloso anterior y otra forma el haz espino-cerebeloso posterior. Ambas ascienden. La del haz espino-cerebeloso anterior llega hasta la protuberancia y una vez que está en la protuberancia pasa por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar al cerebelo e ir hasta la vermis cerebelosa, donde va a estar la última neurona de la vía. La espino-cerebelosa posterior va a llegar hasta el bulbo raquídeo y va a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, para terminar en la última neurona de la vía en la corteza del paleocerebelo. Y eso fue todo sobre vías de conducción nerviosas ascendentes. Fíjate qué fácil se hace con dibujos y entendiendo las partes de todo el sistema nervioso central. Así que si no te acordabas de estas partes, anda a repasarlas y volvé a mirar el video que vas a ver que todo te va a cerrar. Acordate que faltan las vías sensoriales, gusto, olfato, oído, la vía óptica y que también faltan las vías motoras, las vías descendentes. Así que si querés que hable sobre esas vías en los próximos videos, déjame el comentario que si les copa, el próximo video va a ser de ese tema. Si en cambio querés que nos vayamos para otro tema, también déjame en comentarios de qué tema te gustaría. Bueno chicos, espero que les haya servido para entender y aprender este tema que es súper importante, no solo para anato, sino también para fisiología. Así que si les gustó, si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse al canal, dejarle like a este video y obviamente seguirnos en Instagram @anatonline. Les mando un beso enorme.